Siendo las 12 horas del 24 de marzo de 2023, nos enlazamos método videoconferencia y presencial para celebrar audiencia de impugnación a las determinaciones del Ministerio Público 406/2022, en términos de lo dispuesto por el artículo 9 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Se hace de su conocimiento que la presente audiencia será presidida por el juez Roberto Omar Paredes Gorostieta Femata. Muchas gracias, auxiliar de sala. En la fecha y hora señalada declaro abierta la presente audiencia. Comenzamos oportunamente, así que le pediría en principio a Fiscalía identificarse para efectos de registro. Sí, gracias. Buenos días a todos. Por la Fiscalía comparece Erika Janet Lujano López, agente del Ministerio Público de la Federación, con datos de identificación y notificación previamente proporcionados a auxiliar de sala. Fiscal. De parte de los impugnantes o impugnante de esta resolución. Gracias, señoría. Buenos días a las partes. Mi nombre es Mario Antonio Zapata Cázares, soy apoderado legal de Petróleos Mexicanos y de Pemex Transformación Industrial, con número de cédula profesional 3588-273 y con número de registro en el Sistema Único de Poder Judicial Federal 72.600, con datos de identificación y registros previamente proporcionados al auxiliar de esta sala para efectos de registro. Gracias. Gracias, licenciado Zapata Cázares, ¿verdad? Cázares, Z, con Z, sí. A, Cázares. Cázares, sí. Y de parte de la investigada y su defensa. Su señoría, muy buenas tardes. Comparece el licenciado Fernando Cañedo Zabaleta, quien se identifica con cédula profesional 0916-3037 y demás datos ya proporcionados al auxiliar de sala. ¿Y me acompaña? Elia López Solórzano. Gracias, la presencia de todos ustedes, todas ustedes. Auxiliar de sala, ¿estuvo usted en la aptitud de constatar la personalidad de las y los presentes a esta audiencia y de forma particular, si tanto el licenciado es Mario Antonio, ¿verdad? Mario. Sí. Mario Antonio Zapata Cázares, como el licenciado Fernando Cañedo Zabaleta, acreditaron su carácter de licenciados en Derecho o abogados con cédula profesional vigente y que ésta se encuentra registrada ante la Dirección General de Profesionistas? Le doy cuenta, señoría. Sí, gracias. Tenemos a la vista la cédula profesional número 3588-273 a nombre de Mario Antonio Zapata Cázares, expedida por la Secretaría de Educación Pública, misma que fue consultada en el Registro Nacional de Profesionistas y cuenta con el correcto registro de la licenciatura en Derecho. De igual forma, fue consultada en el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los órganos jurisdiccionales y cuenta con el registro 72.600. Tenemos a la vista la cédula profesional número 0916-3037 a nombre de Fernando Cañedo Zabaleta, expedida por la Secretaría de Educación Pública, misma que fue consultada en el Registro Nacional de Profesionistas y cuenta con el correcto registro de la licenciatura en Derecho. De igual forma, fue consultada en el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los órganos jurisdiccionales y cuenta con el registro 167006, señoría. Muchas gracias, auxiliar de sala. En consecuencia, estoy en aptitud de proseguir con la celebración de la presente audiencia y les voy a decir en qué orden cuándo van a intervenir ustedes. Primero escucharía a la fiscal federal. En segundo lugar, escucharía al defensor particular de la investigada. Y en tercer lugar, escucharía al impugnante para entender cuál es la resolución que se impugna, en qué está sustentada, y también poder escuchar cuáles son los agravios que se formulan contra dicha resolución. Les pido que me informen en sus respectivas manifestaciones cuándo se emitió esta resolución, cuándo le fue notificada a la parte que le impugna, cuándo se interpuso el recurso para poder analizar si este se formuló de forma oportuna, y también cualquier otra situación que consideren que es relevante para resolver esta impugnación. Debo insistir que no tengo acceso a carpeta de investigación, como tampoco tendré acceso
a ningún agravio si es que estos se hubieran formulado por escrito. Así que la escucho en principio a usted, licenciada Lujano López. Gracias, señoría. En principio debo comentar que en efecto obra en los registros de la carpeta de investigación diagonal CDMX, diagonal SZC, diagonal 1642, diagonal 2021, un acuerdo de no ejercicio de la acción penal, de fecha 13 de septiembre del 2022, mismo que está autorizado por el licenciado Alonso Arauz de la Torre, delegado estatal en esta Ciudad de México de la Fiscalía General de la República. No ejercicio de la acción penal fue notificado al apoderado legal de Petróleos Mexicanos a través de un oficio con número 431 del 2022, del día 16 de octubre de 2022, a través de un correo electrónico, señoría. No tengo, bajo deber de datos, no tengo la fecha exacta en la que se interpuso la impugnación. Sin embargo, acorde a los registros, existe una contestación de Pemex del día 2 de noviembre del 2022, en el cual desahogo el requerimiento de 24 de octubre de esa misma anualidad, por lo cual desde la óptica de la Fiscalía pues estaría en tiempo en la interposición de esta recurso. Y le comento, el acuerdo de no ejercicio de la acción penal deviene de una investigación que se realiza en la carpeta que ya señalé y que tiene como hechos en específico un segundo. El día 30 de marzo del año 2021, y siendo aproximadamente las 12:30 horas, los elementos de la Policía Federal Ministerial acudieron a la ejecución de una técnica de investigación, la número 113 del 2021, y que estuvo autorizada por el Centro de Justicia Penal Federal con sede en Reclusorio Oriente. Esta técnica de investigación consistía en un cateo que se efectuó en el inmueble ubicado en camino a Santiago, Manzano 1, lote 8, en el código postal 16240 de la colonia Tlaxopan-1 de la alcaldía Xochimilco en esta ciudad. Y es en el caso que los elementos se percatan al hacer un recorrido en este inmueble que siendo aproximadamente las 13:15 horas, que aproximadamente a unos 10 metros de distancia del domicilio donde se llevaba a cabo un cateo, se encontraba un vehículo tipo Shadow de la marca Chrysler en color gris de 4 puertas, con placas de circulación 737 YPW, que estaba estacionado frente al lote 6 de la calle Camilo Santiago, de esta misma colonia Tlaxopan de la alcaldía Xochimilco, y en su interior observaron que había una persona del sexo femenino. Esta persona estaba sentada en el asiento del piloto, y en el asiento del copiloto encontraron 2 bidones de color blanco, con capacidad aproximada de 20 litros cada uno. Así también encontraron a la vista un par de mangueras con embudo ensamblado, además de que percibieron un fuerte olor a hidrocarburo. Esta persona le señaló que los bidones tenían gasolina y que ella era dueña de los mismos. Inclusive les dio su nombre, de la señora Elia López Solórzano. Se le pidió una revisión a este vehículo y encontraron, además de los 2 bidones de 20 litros,
En la cajuela encontraron 34 recipientes de diferentes tamaños que todos tenían un líquido translúcido con un fuerte olor a hidrocarburo. La señora dijo en ese momento que tenía una nota de compra de ese hidrocarburo y por ese motivo, al considerar hasta ese momento, porque no demostró o no mostró en ese momento el ticket o la nota de compra del hidrocarburo, pues se hizo conocimiento que sería puesto a disposición por la posesión ilícita de hidrocarburos, señoría. A la postre, y después de las investigaciones realizadas por el agente del Ministerio Público, determinó a través de los dictámenes periciales correspondientes que se trata de un total de 123 litros de gasolina magna. Estos son los hechos en específico en los que se cuenta, señoría. Y la exposición del considerando de este acuerdo de no ejercicio de la acción penal, en primera instancia, contiene una fundamentación específicamente en los artículos 16, 21, 102 apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 51, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y señala la tipificación que en ese momento se le proporcionó, es decir, la tipificación por la cual resolvió el ejercicio de la acción penal, que es el artículo 9, fracción segunda, de la Ley Federal para prevenir y sancionar los delitos cometidos en materia de hidrocarburos. Y cuanto hace al Código Nacional de Procedimientos Penales, mi homóloga lo fundamentó en el artículo 1, 2, 16, del 127 al 131 en su fracción 13, el 211, 255 en relación con el 327 en su fracción segunda y el 328 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Bueno, también lo fundamentó en algunos acuerdos generales de esta institución, en específico el A-173-2016, A-074 del 17, A-081 del 17, A-007-18, perdón, 007-2018 y el 011 del 2018. En este caso, la agente del Ministerio Público señaló que se actualiza una causal de sobreseimiento para decretar el no ejercicio de la acción penal, como lo establece el artículo 255 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y especifica que lo basa en la fracción segunda del 327, esto es, considera que el hecho cometido no constituye delito. Señala también la agente del Ministerio Público que la primera condición se encuentra satisfecha en razón de que no tenemos un acto de vinculación al proceso, y eso especifica, y lo tomo a colación, porque existe bajo deber de lealtad una solicitud de formulación de imputación, y en esta solicitud de formulación de imputación el resultado fue una no vinculación al proceso de 2 de abril del 2021. Esta no vinculación se deriva de la imputación realizada por el agente del Ministerio Público, específicamente con este tipo penal por el que resuelve el artículo 9, fracción segunda, en el inciso A de esta Ley Federal para prevenir y sancionar los delitos cometidos en materia de hidrocarburos. Cabe hacer mención, señoría, que esta no vinculación fue impugnada tanto por el agente del Ministerio Público como por el representante legal de la moral ofendida, y en consecuencia se dictó una sentencia de 14 de mayo de 2021 en el cual el tercer tribunal unitario en materia penal del primer circuito, al resolver los autos del Pata Penal 82/2021, resolvió confirmar la resolución recurrida, ello ante la inoperancia de los agravios que fueron esgrimidos por ambos recurrentes.
En este caso, es por ello que la agente del Ministerio Público señaló que no se contaba con una autovinculación a proceso. Refiere que existe una segunda condición para poder decretar un ejercicio de la acción penal, y esta corresponde que de los antecedentes del caso, pues ellos permitan concluir que se actualizó alguna de las hipótesis previstas en el 327. Y la licenciada en este caso fue muy clara y señaló: es importante referir que la investigación se inició por la puesta a disposición de los 2 bidones de color blanco y los 34 recipientes, todos con hidrocarburo, que contenían un total 123 litros. Sin embargo, como se recabó o como se vio de los datos de prueba, principalmente los que fueron aportados por la defensa, que consistieron en una factura y en un ticket de compra de este hidrocarburo, y que esta factura fue investigada ante el Servicio de Administración Tributaria y resultó ser auténtica. Por ello, y toda vez que se acreditó que el hidrocarburo fue adquirido de manera legal, no se logró comprobar el elemento normativo de ilicitud de hidrocarburo que exige el tipo penal. Y ello, como ya lo expuso, pues porque se demostró una posesión lícita. Amparados por la factura con la cual ubicaron o ubica ella el supuesto del párrafo primero del artículo 5 de la Ley para prevenir y sancionar delitos en materia de hidrocarburos. De hecho, hace una transcripción de este artículo en el que se puede leer, señoría, que para la acreditación de la propiedad se requerirá de la presentación del original de la factura electrónica o comprobante fiscal digital. Ante tal consecuencia, señaló en su momento mi homóloga que la conducta que despliega la señora Elia López Solórzano, y que fue por la que se le inició y que se investigó en esta carpeta, pues resulta atípica. Específicamente porque se colmó la ilicitud, o se comprobó que fue ilícito el hidrocarburo que ella poseía. Y en consecuencia, estos hechos pues la actualizan la fracción segunda del artículo 327 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En un apartado posterior, la compañera señala que no pasa de desapercibido, y que no es menos importante destacar que, si bien es cierto la investigada se encontraba dentro de un vehículo, también lo es que este no se pudo considerar, o que no pudo llegar a la conclusión de que la imputada estaba transportando el hidrocarburo, ya que este vehículo, conforme a la narrativa de los elementos que ejecutaron la orden de cateo, pues se encontraba estacionado. Y señala y es enfática en decir que desde luego no fue sorprendida transportando el producto, por lo que no puede configurar tampoco esta conducta. Inclusive fundamentó motivó su determinación a través de la tesis con registro digital 180664 de título Delito contra la Salud en su modalidad de transporte de narcóticos, previsto en la fracción primera del artículo 194 del Código Penal Federal, debida motivación de la sentencia que lo configura. En específico y en extracto, señoría, esta tesis nos orienta en relación a que para configurar un transporte se requiere como elemento esencial que el activo desplace algún, en ese caso narcótico, de un punto geográfico determinado a otro. Este elemento presupone una delimitación exacta del punto donde termina un medio geográfico para dar inicio a uno distinto. Inclusive señala que el órgano jurisdiccional, para emitir un fallo, debe de verificar el punto desde donde partió el sujeto activo llevando consigo el narcótico, el medio geográfico, es decir, estado, ciudad, región o lugar al que pertenece en que se originó el desplazamiento. Como tercer punto, el medio en el que se verificó la movilización del narcótico. Como cuarto punto, el punto donde fue detenido el activo. Quinto punto, el medio geográfico
al que pertenece este punto de captura y finalmente las razones por las que a su juicio este último punto es geográficamente diverso a aquel en que se inició el traslado y el narcótico. Y en consecuencia, la agente del Ministerio Público señaló que no puede tener tampoco por acreditado la diversa modalidad de transporte de hidrocarburos. En sí, son estas las fundamentaciones y motivaciones por las cuales se dictó un acuerdo de no ejercicio de la acción penal, que, reitero, fue autorizado en definitiva por el titular de la unidad administrativa en la que me encuentro adscrito. Por el momento es tanto. Muchas gracias, fiscal. Pero entonces, eso que me comentó al margen de la cuestión del transporte, de que la imputada presentó la factura, el ticket de compra, que se constató que era auténtica, todo eso se expuso en su momento ante el juzgador que conoció de la imputación y que resolvió de la no vinculación a proceso el 2 de abril de 2021. ¿Se expuso ante el juez que no vinculó? Ajá. Ok, un segundo, señor. Ahorita le toca, ahorita le doy intervención al abogado. Nada más primero la Gracias. Así es, señoría. En su exposición, al menos en la versión escrita con la que cuento, se deriva que efectivamente el juez que en su momento conoció del Centro de Justicia Penal Federal con sede en Reclusorio Norte, en su parte conducente señaló que para la acreditación se requiere únicamente de que para la acreditación de la propiedad o de legítima posesión de los hidrocarburos debe haber una factura de compra de hidrocarburos. Y señala que si bien no estaba plenamente demostrado que la legítima propiedad fuera de la imputada, porque no fue ratificada por los suscriptores, como imagino lo hizo valer mi homóloga en aquel momento, sí se demostró que había un ticket de compra de hidrocarburos realizada el día anterior a esa detención, el cual refirió a la imputada que portaba. Así también se dio cuenta con una factura correspondiente con la razón social de la asignataria, contratista, permisionaria o distribuidora, lo cual no fue desvirtuado. Okay, muchas gracias. Entonces, por la cuestión de orden que había señalado, escucharía en principio al licenciado Cañedo Zabaleta si tiene algo que agregar en torno a lo que indicó la fiscal, porque entiendo pues que su postura va a ser similar a la que expuso la fiscalía, y ya el contradictorio sería propiamente con el licenciado Zapata Casares. Entonces, licenciado Cañedo Zabaleta, usted ya había sido designado por la señora Elia López Solórzano como su abogado defensor. Sí, su señoría. Muy bien. Señora Elia López Solórzano, ¿convalida esta designación al licenciado Cañedo Zabaleta? Sí. Muy bien, entonces lo escucho primero a usted y ya por último al licenciado Zapata Casares. Gracias, su señoría. Sí, coincido totalmente con la resolución justa y apegada a derecho de la Fiscalía, porque realmente mi defensa jamás cometió el delito de robo de hidrocarburo, ni ninguno de los que menciona la fracción segunda del artículo 9 de la ley respectiva, y demostramos ante la misma Fiscalía la legal propiedad del combustible. Se mostró tanto factura como ticket de compra a una empresa privada llamada Bimaol S.A., de la cual, pues, por la misma compra sale de la esfera jurídica del que tenía Pemex, ya no era de ellos, era de la empresa privada, y pues la reventa que hacía mi defensa, bueno, pues no es un delito, ¿verdad?
Si acaso podría ser alguna sanción administrativa que no compete ni a la Fiscalía ni a la presunta víctima. Entonces, su señoría, aquí no hubo ningún delito. Por eso coincido totalmente con la resolución del ejercicio de la no acción penal propuesto por la Fiscalía. ¿Sería cuánto, su señoría? Muy bien, pero en este caso, a ver, por eso me gusta ir escuchándolos poco a poco. ¿La cuestión de la factura y el ticket de compra fue demostrado con Fiscalía o fue demostrado con el juez del Reclusorio Norte? Ante los dos, su señoría. Okay. Y sí fue entonces eso que comenta la licenciada Lujano, que el propio juez valoró ya esa factura y ese ticket de compra. Efectivamente, su señoría, inclusive también fue tomado en cuenta en un amparo indirecto que presentó la víctima y en el amparo indirecto número 28/21 y que fue resuelto que no ampara ni protege a la quejosa, emitido por el primer tribunal unitario en materia penal del primer circuito, su señoría. Okay. Ahora sí, escucharía al licenciado Zapata Cáceres. Lo escucho, abogado. Muchas gracias, señoría. Sí, son correctos los datos que señala respecto al hecho circunstanciado, la representación social. Sin embargo, aun cuando efectivamente la defensa presenta unos tickets y una factura en la etapa de la investigación inicial, y que fue un razonamiento que hizo el juez de control para determinar la no vinculación. Esta no vinculación no propiamente acaba con la investigación, sino que devuelve para que el Ministerio Público pueda continuar o siga en actitud de poder seguir investigando. Y tan es así que, con posterioridad emitió una determinación del no ejercicio de la acción penal, que los datos ya los mencionó. La representación social, nada más precisarle, porque usted lo solicitó, la fecha en que se interpuso el recurso fue el día 20 de octubre del 2022, que fue en tiempo. Y bueno, básicamente el agravio es que el artículo 212, 213 y 214 del Código Nacional de Procedimientos Penales impone al Ministerio Público diversos deberes. El primero es el de un deber de investigar de manera exhaustiva. También señala el objeto de la investigación y los principios que la rigen. Entonces habla que debe ser una investigación inmediata, eficiente, exhaustiva, profesional y imparcial. Y esto pues con la finalidad de esclarecer los hechos y además de identificar quién lo cometió o participó. El sustento en el que hace referencia la representación social, y lo mencionó en su intervención, es que fundamenta su determinación en que estaba validada la factura del hidrocarburo que presentó la investigada y que la validó ante la Secretaría de Hacienda. Sin embargo, y hace mención también, e incluso transcribe el contenido del artículo 5 de la ley en la materia de hidrocarburo. Sin embargo, lo hace en la hipótesis del párrafo primero. El párrafo primero, y entonces esta representación, o sostengo que es lo que debió de haber hecho es la hipótesis de la fracción o del párrafo segundo del mismo artículo. Y en ese párrafo segundo establece que cuando se acredite la propiedad o la legítima posesión de los hidrocarburos, los documentos que han sido emitidos por un particular que tenga ese carácter de asignatario, contratista, promisionario, distribuidor, en términos de las disposiciones legales, deben de ser ratificados por dichos suscriptores, lo que en la presente investigación no ocurrió. Es decir, que la representación social únicamente lo que hizo fue hacer una consulta a la autoridad tributaria respecto del CFDI, que es el comprobante digital fiscal. Y eso no forma parte de la determinación, pero sí está como parte integrante de la carpeta de investigación el informe que emite la Secretaría de Hacienda, la administradora de gestión y servicios y trámites con medios electrónicos,
en donde dice, palabras más, palabras menos textualmente, dice, la validación se realiza sobre la autenticidad del folio del comprobante fiscal, mas no sobre la veracidad de la operación de la información contenida en el CFDI. Es decir, valida Hacienda que ese comprobante fiscal pues sea válido para cuestiones contables, pero ahí lo hace y lo precisa que no valida la veracidad, es decir, no valida si lo emitieron en esa fecha, no valida si corresponde al contenido o a la mercancía por la que se está expidiendo. Entonces, este es básicamente el agravio que le causa a mi representada, que pues la representación social no hizo ningún acto de investigación tendente a verificar o a obtener la ratificación de quien haya emitido esos documentos con los que acreditan la propiedad o legítima posesión de los hidrocarburos y en los que sustenta su determinación. Y por ende, considero que al estar indebidamente motivado y fundamentado en un párrafo diverso, es que contraviene lo que dispone el artículo 14 y 16 de la Constitución Política, como que consagra las garantías de legalidad y seguridad jurídica. ¿Es cuánto, señoría? No le escucho. No tiene audio. Perdón. Le decía que yo entiendo que hay supuestos en los que un juzgador, cuando resuelve sobre una no vinculación a proceso, considera que todavía existe materia de una eventual investigación y por ende no emite en la propia audiencia de no vinculación el pronunciamiento sobre el sobreseimiento. Y en ocasiones eso sí genera pues que la investigación se regresa a la fiscalía y la fiscalía tiene que darle conducción a través de una nueva judicialización si es que hubieran quedado pendientes alguna investigación que realizar, o eventualmente ya lo tiene que terminar a través de esta figura del no ejercicio, del criterio de oportunidad, del archivo temporal. Pero sí lo que me genera, así más allá de la cuestión que usted me indica del artículo 5 sobre cómo debe de convalidarse los documentos que se expiden para acreditar la propiedad o posesión de un tipo de hidrocarburo, lo que sí me genera duda porque podría, no quiero aventurarme, pero podría haber sido una simple omisión del juzgador el no emitir el pronunciamiento de sobreseimiento en la propia audiencia de no vinculación, si es que él ya le otorgó validez a la factura y al ticket que se ha hecho mención, porque si él dijo en su audiencia en el Centro de Justicia del Reclusorio Norte que la causa por la cual no vinculaba a proceso a la imputada Elia López Solórzano fue porque se acreditó la propiedad lícita del hidrocarburo a partir de esos documentos, creo que ya no hay materia, aunque se formula una nueva argumentación, para restarle validez a ello, porque sería yo meterme en una ponderación que ya hizo el juzgador y que según lo que me indican, tanto la Fiscalía como el defensor particular, no solamente se pronunció dicho juzgador o juzgadora, no sé, sino que incluso se llevó ante Tribunal de Alzada y ante Juzgado de Distrito. Entonces, en ese punto, sí me interesaría saber, conscientes que desde luego yo no tengo acceso a la carpeta de investigación, ni tampoco a esa resolución, si esa ticket y esa factura si fueron valorados o no por el juzgador del Centro de Justicia, el licenciado Zapata Cáceres. Sí, señoría, gracias. Mire, del registro y de la propia redacción que se plasma en la determinación del no ejercicio de la acción penal, el juez lo toma en consideración para ponderar, pero no propiamente como valorar o darles un valor pleno. Simplemente hace una ponderación y esto fue a colación de lo que en ese momento se entiende que la defensa estaba
también haciendo alusión en sus argumentos, y lo ponderó para determinar la no vinculación, porque consideraba que había expuso datos de prueba con lo que demostró la posesión lícita, dice, pero aun cuando no hubieran estado ratificados, así lo hizo mención, aun cuando no hubieran estado siendo ratificados. Sin embargo, yo considero que dicha ponderación fue más para garantizar el efecto de la libertad, y que obviamente que quedara, aún cuando tampoco lo menciona, o de los datos con los que yo tengo no lo menciona, es que continuara con la investigación, y bueno, pues lo establece el propio artículo 5 de la ley de hidrocarburos, que estos se debieron de haber ratificado por quien los emitió. Es con los datos que cuento, señoría. Muy bien, ¿usted no tuvo acceso a la audiencia? ¿No la revisaron? No, de hecho es que esta carpeta era de un compañero, pero está precisamente en otra audiencia, en la sala de al lado. Se le empalmó y yo no, sí, como que de emergente, salí de emergente. ¿Y tienen oportunidad de cotejar esa información antes de que yo emita el pronunciamiento? Permítame un segundito, déjeme abrir los archivos que tengo aquí. Lo que voy a hacer es, voy a decretar un receso de unos 15 minutos para que todos ustedes puedan cotejar esa información, porque, y si no la pueden cotejar después de esos 15 minutos, resuelvo con base en lo que tenga, porque la verdad, digamos, sería muy aventurado decir, pues sí se tomó en cuenta, pero no los validó completamente, o fue con otro propósito, porque si eventualmente el juez lo que dijo fue, a ver, me incorporaron un ticket, una factura y no te vinculo a proceso porque eso genera una situación en la que yo veo más probable que no se haya cometido el ilícito, pero necesito que se verifiquen esas facturas. Eso es lo que permitía a la Fiscalía investigar en los términos que usted indica. Pero si no fue así, probablemente el asunto ya esté resuelto desde lo que determinó el juez de distrito. Entonces, Lucy, ¿me podrías apoyar ¿qué pasó? Ya encontré el dato. Tiene la propia determinación, porque la Ministerio Público hace una transcripción del argumento con el que no vinculó al juez. Y dice, donde oralmente señala lo siguiente. Le voy a dar, para no sacarlo de contexto, le voy a dar cita como viene. Dice, si bien de los datos de prueba expuestos por la Fiscalía, entiendo que es lo que está resolviendo el juez. Dice, si bien es cierto, los datos expuestos por la Fiscalía y robusteciendo por lo declarado en esta sede por la imputada, se desprendieron indicios razonables sobre la existencia y posesión de 123 litros de petrolífero gasolina regular, conocido como Pemex Magna, elemento material. Por cuanto hace que esa posesión hubiese sido sin derecho ni consentimiento de asignatarios, contratistas, promisionarios, distribuidores o de quien pueda disponer de él con arreglo a la ley, el elemento normativo, la Fiscalía únicamente refirió contar con la denuncia de Pemex Transformación Industrial respecto a que no habría dado su consentimiento para la posesión. Sin embargo, de acuerdo a la ley de hidrocarburos, si bien a Pemex Transformación Industrial le asisten las características de asignatario, contratista, promisionario, distribuidor, no es la única empresa en este país que pueda tener esas categorías. Se consideró que, conforme al artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los hidrocarburos son propiedad de la nación, sin embargo son reductibles a la propiedad privada. Primeramente a favor de asignatarios, contratistas, promisionarios, distribuidores, quienes mediante la atribución que legalmente les asigna la ley de hidrocarburos, por medio de puntos de venta al público, los distribuyen a particulares, reduciendo estos a propiedad privada, como es el caso. Se expuso que si bien en términos del artículo 5 de la Ley Federal para prevenir y sancionar los delitos cometidos en materia de hidrocarburos, para la acreditación de la propiedad o legítima posesión de los hidrocarburos, la factura de compra del hidrocarburo debió ser ratificada. Sin embargo, dicha ratificación estaría relacionada en su caso con la acreditación o no de un expediente de responsabilidad, más no con los requisitos que establece el artículo 113 del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales respecto de la probabilidad de que Elia López Solórzano lo cometió o participó en su comisión. Atento a lo anterior, si bien no estaba plenamente demostrado que la legítima propiedad fuera de la imputada, en virtud de que no fue ratificada por sus suscriptores ante las autoridades correspondientes, sí se demostró que había un ticket de compra del hidrocarburo realizada el día anterior a la detención,
lo cual refirió la imputada portaba al momento de los hechos. Asimismo, se dio cuenta con la factura correspondiente con la razón social de la signataria, contratista provisional y distribuidora, la cual no fue desvirtuada. Se estableció que aun cuando puede tener plena certeza sobre que la circunstancia corresponda a la misma que ampara la factura y que ésta efectivamente haya sido emitida por la moral correspondiente, dado el fácil acceso al hidrocarburo, gasolina regular, conocida como Pemex Magna, y la necesidad de realizar las actividades cotidianas, el considerar que las personas al momento de poseer este tipo de hidrocarburos deben acreditar con documento fehaciente y este a su vez sea ratificado por el emisor para evitar una detención ministerial, resulta contrario al orden constitucional y a todos los derechos fundamentales, por lo que resultan ser indicios razonables a favor de la postura de la defensa y no de la Fiscalía. Así, siendo la carga de la Fiscalía establecer indicios razonables de que aconteció el hecho que la ley señala como delito por cuanto hace el elemento normativo. Básicamente este es el argumento y que le reitero, lo interpreto como que esto fue para establecer la cuestión de respecto a la probabilidad de su comisión. Pero en nada considero que no fue plenamente valorado el documento como tal. ¿Es cuánto, señoría? Porque se cortó un poco. No, yo sí me escuchan, ¿no? ¿No? Ah, sí, ya lo escucho bien. Sí. Sí, ya lo escucho bien. Justo en la última parte, cuando me decía yo interpreto, ahí se cortó su audio y su video. Ok. Le digo que finalmente yo interpreto que esta ponderación que hizo el juez de control fue para efectos precisamente de determinar la probabilidad si lo cometió o lo participó, pero no sobre la licitud o sobre el acreditamiento pleno de la propiedad o de la posesión del hidrocarburo. Muy bien. ¿Podría darle lectura nuevamente a ese pedacito donde usted dijo, dando mención a lo que indicó el juez, que la ratificación correspondía para acreditar un excluyente? Sí, dice, se expuso que si bien en términos del artículo 5 de la Ley Federal para prevenir y sancionar los delitos cometidos en materia de hidrocarburo, para la acreditación de la propiedad o legítima posesión de los hidrocarburos, la factura de compra del hidrocarburo debió ser ratificada. Sin embargo, dicha ratificación estaría relacionada en su caso con la acreditación o no de una excluyente responsabilidad, más no con los requisitos que establece la fracción 3 del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales respecto a la probabilidad de que Elia López Solórzano lo cometió o participó en su comisión. Muchas gracias. Fiscal, ¿algo adicional? Sí, señoría, efectivamente esos son los, es la transacción que se encuentra en el no ejercicio de la acción penal. Y verificando en relación a los que tengo en una constancia de control de detención y no vinculación al proceso, un segundo, señor. Sí, señoría. Conforme a esa transcripción que cuento, el juez sigue diciendo que no se puede establecer una suposición razonable de que Elia López Solórzano poseyó sin derecho ni consentimiento de un asignatario, contratista, permisionario, distribuidor, el hidrocarburo de cuenta. Ello derivado de que efectivamente se exhibió no nada más un ticket de compra, sino una factura que, por cierto, advierto que tiene los sellos de Pemex. Dice factura comprobante de ingreso folio 27281 y lo están emitiendo a público en general
en Cruz Blanca 515 en la colonia San Miguel Topilejo en Tlalpan, y ampara un total de 253.597 litros de, bueno, así lo dice, magna, no señala si es gasolina, pero dice magna. Y estos argumentos pues fueron debatidos en el Toca Penal 82-2021, y en su parte conducente señala el tercer tribunal unitario que las partes recurrentes en nada señalado respecto del artículo 27 constitucional que establece la propiedad de los hidrocarburos a favor de la nación, pero que esta es reductible a la propiedad privada a través de un signatario, un contratista, y en un segundo punto a un público en general. Y que de hecho una de las funciones y de las actividades que regula la ley de hidrocarburos es la distribución que se lleva de la sustancia de los puntos de venta al público, y por lo tanto que se venden esas estaciones de servicio, y que esto ya se va a reducir en propiedad privada de las personas que realizan las compras. Y esto se relaciona también con que la gasolina es muy importante para la economía nacional y por ello de fácil acceso o relativamente fácil para todas las personas. Aborda también este apartado del artículo 5 y señala que tales documentos en conjunto con el resto de las pruebas pues generan un mayor peso a la hipótesis de la defensa, más que a lo que esgrimió en la audiencia inicial la representación social, señalando la facilidad y necesidad que tiene la sociedad en general para que la gasolina pueda ser propiedad de las personas para realizar sus actividades cotidianas. En este doctoral dice que las partes no debatieron, justamente estas dos hipótesis, que se redujo a una propiedad privada y que la persona pues tenía un ticket de compra, es decir, lo había adquirido de manera lícita. Dice, es decir, es como dijeron incluso indiciariamente que la investigada, aún con un ticket de compra, poseyó de manera ilícita el hidrocarburo asegurado, pues en tal documento, de acuerdo al contradictorio, se advierte que la compra se realiza en una estación de servicio. Incluso se tiene el nombre o la denominación social de la sociedad anónima que tendría esa concesión. Y también se cuenta con una factura correspondiente, la que no fue desvirtuada conforme a los argumentos que fueron vertidos. Cabe destacar, señoría, en esa documental a la que hizo alusión el señor impugnante, en donde la Comisión Reguladora de Energía hace una contestación a un oficio que le tiró el agente del Ministerio Público. Si me permite un segundo, voy a ubicarlo para darle cuenta de él. Un segundo, señoría, al igual que el licenciado de la parte impugnante, yo también soy de Vicente Asignación y no conozco al 100% la parte. Fiscal, entonces, lo que se tiene es la factura y el ticket, ¿no? Pero el ticket es de una estación de servicio y la factura pues fue ya la que expidió Hacienda con motivo de ese ticket, ¿no? Sí, señoría, se cuenta con esa factura, sin embargo, pues esta factura sí tiene los símbolos de Pemex, fue expedida por una permisionaria de esta institución y fue debidamente validada por la Secretaría, por el Servicio de Administración Tributaria.
Sin embargo, recuerdo haber visto en los registros de la carpeta de investigación un oficio de la Comisión Reguladora de Energía en donde señala que efectivamente hay un límite para que los particulares puedan poseer o puedan llevar el hidrocarburo en contenedores que no sean el propio tanque de gasolina de un vehículo. Inclusive señala cuáles son las máximas que tuvieran acceso ellos a poseer o a comprar directamente a los permisionarios, señorita. Solo que no lo ubico. Pero en esencia sí, la factura en la que se basa la gente del Ministerio Público para emitir un ejercicio de la acción penal, pues sí fue emitida por Pemex, señoría. Inclusive tiene un folio fiscal que señala en cuál de las permisionarias fue que se emitió, la cantidad de litros y el importe total que se pagó, describiéndolo como magna. Esos son los datos que se cuentan. Ok, perfecto. Muchas gracias. Abogado Cañedo Zabaleta, ¿algo adicional? Sí, su señoría, de lo que se ha desarrollado en la audiencia, se ve que el punto toral de la víctima es única y exclusivamente que la factura no fue ratificada. No en cuanto a su validez, no en cuanto a la existencia real, o sea, única y exclusivamente que no fue ratificada, lo cual criterio ya ha sido analizado tanto por el juez de control federal como por la superioridad, sí, señoría, en el texto siguiente. Dice que la facilidad y necesidad de la sociedad de adquirir gasolina para sus actividades cotidianas implica que para acreditar la propiedad del combustible no se puede ir por la calle con quien debe ratificar el documento correspondiente para evitar ser detenido, pues ello es propio de un Estado totalitario y contrario a los derechos fundamentales. Por lo mismo, señoría, considero justa la resolución de la Fiscalía en cuanto al ejercicio de la no acción penal, porque pues se ha visto que la materia de inconformidad de la víctima es única y exclusivamente que no se ratificó esa factura, lo cual pues es a criterio no del suscrito, sino del mismo órgano jurisdiccional, que no es necesario. ¿Sería cuánto, su señoría? Gracias. ¿Algo adicional que solicitar, abogado Zapata Cázares? Sí, señoría, respecto de estos últimos argumentos que hace la defensa y que los hace de manera sesgada o errónea, porque efectivamente no se está alegando que llevara o no llevara la factura al momento de la detención o no. Lo que precisamente se está alegando es una indebida fundamentación y motivación porque no se realizó el acto de investigación, que fue el obtener, como lo dispone la ley de hidrocarburos, como ya lo mencioné en el artículo 5, es que no se obtuvo la ratificación debida para que pudiera la autoridad sustentar de manera fundada y motivada su determinación. ¿Es cuánto, señoría? Muy bien, y así la ratificación de la que usted habla es que necesariamente el apoderado de la estación de servicio que expidió la factura constatara ella. Así que sí fue esa estación de servicio quien la expidió. Obviamente pues no tengo la certeza porque no existe ese acto de investigación, pero sí efectivamente el artículo 5 establece que los particulares que emitan esos documentos pues los tienen que ratificar ante la autoridad correspondiente. Ok, y ante lo que manifiesta la fiscal de que el documento aparece con sellos de Pemex. Es que ahí sí no tengo en el expediente que yo tengo aquí, no tengo esa factura, pero básicamente pues que tendría que hacerlo es el vendedor final. Quiero pensar que los documentos que tienen es como cuando alguien compra un vehículo y tiene la factura de origen y que después lo refactura o lo vuelve a vender y trae la factura de arrastre que le llaman.
pero quien debe de ratificar los últimos, pues es el que expidió los tickets. Porque puede ser, y nos ha pasado en algunos otros casos, que las facturas que presentan, incluso con logotipos de Pemex, no han sido convalidadas por la propia empresa. Muchas veces las utilizan o las elaboran de manera y son presentadas como un documento falso para acreditar. Entonces, de los datos que tengo aquí no se advierte que haya sido ratificado o expedida por mi representada. Sin embargo, pues eso es parte de los actos de investigación que se deberán de culminar. ¿Es cuánto, señoría? Sí, muy bien. Declaro cerrado el debate en la materia. Tengo ya el pronunciamiento en torno al presente asunto, que pues realmente la litis sí está muy cerrada, es una cuestión sumamente reducida. De entrada, estimo que la vía propuesta es la adecuada, es una resolución de un no ejercicio de la acción penal que se encuentra contemplada en el 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Aunado a ello, también es oportuna, toda vez que si se presentó el 20 de octubre de 2020, es el 20 o el 21, si se notificó el 16 de octubre de 2021-22, era oportuna la acción intentada. Entonces tenemos que por un lado se encuentra cubierto el requisito de oportunidad y también se encuentra cubierto el requisito de procedencia. También soy competente en términos de los artículos 104 fracción primera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 20 fracción segunda y 133 fracción primera del Código Nacional de Procedimientos Penales, 51 fracción primera inciso A, 63, 64 y 68 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el artículo 6 del Acuerdo General 3-2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Esto me da competencia. Los hechos en materia de la investigación acontecen al parecer en la alcaldía Xochimilco con motivo de la investigación que se realiza en el vehículo Shadow que se encuentra en la vía pública y al que se encuentran estas sustancias de hidrocarburo. Temporalmente también se encuentran bajo la vigencia del sistema penal acusatorio en la Ciudad de México. La ilegal posesión, propiedad, almacenamiento de hidrocarburos con base en la ley de la materia, que es formalmente se llama la Ley Federal para prevenir y sancionar los delitos en materia de hidrocarburos. Es una ley de carácter federal cuyos delitos están establecidos en la misma y su artículo 4 regula que es materia federal el conocimiento de los mismos. Entonces aquí ya tenemos en el aspecto territorial, temporal y de fuero la competencia con la que cuento. En este caso, les digo, es una situación muy técnica, pero coincido con lo que dice la ofendida. A final de cuentas, si el juzgador hubiera querido sobreseer en el asunto, hubiera hecho el pronunciamiento en ese sentido de darle una plena validez a la factura, no para el estándar probatorio que ameritaba la vinculación a proceso, sino que él literalmente lo dijo. Dijo, para acreditar una excluyente responsabilidad se tiene que demostrar la ratificación de la factura. Y entonces prácticamente eso fue lo que le dejó materia a la Fiscalía para seguir investigando. Y decir, quizás yo podría decir que yo hubiera vinculado a proceso, porque hubiera dicho, bueno, que eso ya se demuestra durante la investigación complementaria, ¿no? ¿Por qué? Porque el estándar probatorio de una audiencia de vinculación es indicios razonables que permitan suponer la existencia de un delito, y es eso a lo que hace mención la ofendida cuando menciona el artículo 316, fracción tercera. Entonces, indicios razonables lo sabía. Yo no soy mucho del criterio de decir que cuando existan versiones alternas, aún acreditadas parcialmente, lo procedente sea no vincular a proceso. No digo que lo aplique como una regla entre blanco y negro, habrá casos que lo ameriten y muy seguramente esto fue lo que valoró mi homólogo o mi homóloga del reclusorio norte. Dijo, ¿para qué vinculo proceso a una señora que, según mi perspectiva, por reglas de probabilidad, lo más probable es que se haya comprado el hidrocarburo? Pero lo que dijo, quizás no literalmente el juzgador, fue, para acreditar la excluyente de responsabilidad, se necesita
verificar la ratificación de la factura. Eso es lo que se tenía que hacer, únicamente hacer ese acto de investigación, y si se acredita a través de esa ratificación de la factura que la estación de servicio como último punto sí fue quien la expidió, al margen de que se cuente con los requisitos fiscales, el asunto se va a poder resolver con este no ejercicio de la acción penal. Sin embargo, si no está cubierto ese requisito, no se puede acudir al párrafo primero del artículo 5 de la Ley Federal en la materia para sustentarlo cuando ya hay una manifestación, si no expresa, sí tácita al juzgador sobre qué es lo que hacía falta para acreditar esta eventual causal de sobreseimiento. Sobre esa materia, revoco el no ejercicio de la acción penal decretado en la carpeta de investigación que nos ocupa a través de la resolución de 13 de septiembre de 2022, con el único objeto de que la Fiscalía recabe este acto de investigación en particular, y hecho lo anterior con plenitud de jurisdicción, dependiendo del resultado que obtenga de esa eventual ratificación o no ratificación, podrá proceder en los términos que estime pertinentes, insistiendo en un ejercicio de la acción penal, o bien judicializando el asunto al haberse desvirtuado la factura en cuestión respecto de que fue expedida por la estación de servicio que se atribuye que lo hizo. Quedan impuestos e impuestas de mi resolución para los efectos legales correspondientes. Se les otorga copia del registro de video, así como la versión escrita que se emita con motivo de esta resolución. Diversas a estas peticiones que ya he abordado, algo adicional que solicitar de parte de la Fiscalía. Únicamente, señoría, si pudiera autorizar que esta versión escrita fuera enviada a través del correo electrónico institucional que proporcionen los generales. Se autoriza su petición, abogada. Parte de la defensa, abogado. Igualmente, la misma solicitó de la Fiscalía, su señoría. Muy bien, cuando concluya la audiencia, yo me voy a desconectar cuando diga a qué hora termina. Lo único que les pido es que le proporcionen a nuestra auxiliar de sala esos correos electrónicos para convalidar que sí los tenemos, y ya tanto entre mi notificador y mi asistente Constancias se aseguran de que se les notifique a través de esos correos. Abogado Zapata Cázares, ¿algo adicional que solicitar? Señoría, la misma petición que hace la Fiscalía de la Defensa, se autorice por la versión escrita, se me pueda enviar a mi correo institucional. Muchas gracias. De que está autorizada, y les agradezco a todas y a todos su presencia, también a nuestro auxiliar de sala, desde luego su apoyo durante todo el día de hoy, a la Policía Procesal, también a nuestro administrador del Centro de Justicia, y para no ser omiso, señora Elia López Solórzano, ¿algo adicional que desee manifestar? No, señoría. Gracias. No le alcancé a escuchar. No, gracias. Perfecto. Siendo las 13:02 de hoy, 24 de marzo de 2023, declaro cerrada la presente audiencia. Buenas